Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestros cursos de verano 2015 en la Universidad a Distancia de Madrid. Mi nombre es Sandra Pérez y esta tarde nos acompaña Miguel Ángel Jiménez, que es ingeniero en sistemas. El curso que vamos a ver se titula Monitorización y gestión de aplicaciones web en Apache Tomcat 7. Es un curso donde se van a tratar las técnicas y mecanismos apropiados para monitorizar y gestionar las aplicaciones desplegadas en el servidor Apache Tomcat 7. Miguel Ángel es analista programador con 26 años de experiencia, es profesor presencial y en teleformación desde Exe Campus y desde la UDIMA, de Solaris, Unix, GNU Linux, LPIC, Ruby on Rails, Java, UML, base de datos, análisis y diseño orientado a objetos, COBOL y otras materias. Bueno, sin más, Miguel Ángel, adelante, por favor. Muchas gracias. Hola, muchas gracias y bienvenidos una vez más a una de estas píldoras del curso de verano de la UDIMA, la Universidad a Distancia de Madrid. Una universidad oficial, abierta y flexible que apuesta por la evaluación continua basada en la cercanía a los alumnos, con actividades didácticas que pretenden que el alumno aprenda e incluso se divierta aprendiendo. Tenemos una oferta formativa con 17 grados, 33 másteres, doctorados, instituto de idiomas en inglés y en español y más de 50 títulos propios. Como decía en la presentación, soy Miguel Ángel Jiménez y habitualmente imparto clases presenciales y también a distancia a través de accesscampus.com y del aula de UDIMA, principalmente en el área de sistemas operativos abiertos, de GNU Linux, bases de datos, Ruby, COBOL, etcétera. También estoy certificado en HP Expert One y trabajo como analista programador desde hace 26 años. Vamos a echar un vistazo a la monitorización y la gestión de aplicaciones web en el servidor o contenedor de Servlet Apache Tomcat 7. Apache Tomcat 7 es la última versión. Ahí tenéis la URL, el enlace a la presentación de esta conferencia, udima.es/Apache Tomcat, que estará disponible además de UDIMA en accesscampus.com. Y vamos a comenzar echando un vistazo rápido, para quien no lo conociera, de qué es Tomcat. Apache Tomcat, el proyecto Apache, o mejor dicho, la Fundación Apache, lleva a cabo muchos proyectos de software libre, casi todos relacionados con tecnologías de web y de comunicaciones y de conversión de ficheros y de servidores de diferentes prototipos. Tomcat, desde hace muchos años, se convirtió en el paradigma del servidor o contenedor de servlet de Java, libre. De hecho, incluye como sus características fundamentales que es un contenedor de servlet, que es un contenedor de páginas JSP y además es un servidor web puro, como puede ser el Apache Web Server. El HTTP Server, conocido como Apache Server, nada más sabe servir páginas digamos, estáticas, entiende un poco de páginas dinámicas si le incluyes módulos para PHP, etcétera, pero para tener toda la tecnología de Java en el servidor, lo mínimo que hay que tener es un servidor de servlet, o un contenedor que se llama de servlet. En ese caso, Tomcat fue uno de los primeros que se implementó desde el proyecto, desde la Fundación Apache. Además, durante estos últimos años, se le han añadido multitud de características adicionales, ahí vemos algunas, características y servicios como AJP, JNDI, JDBC para acceder a bases de datos, creación y replicación de sesiones, trabajo en clúster, que son propias de servidores de aplicaciones Java más profesionales, digamos, o más corporativos, comerciales, por así decir, como el de Oracle, el de Red Hat, JBoss, etcétera, WebLogic. Sin embargo, Tomcat, aunque lo empezó Sun Microsystems y cuando fue comprado por Oracle, lo continuó utilizando Oracle, ha sido siempre la referencia para los contenedores de Java Servlet y de JSP, y se donó Sun Microsystems en el año 1999, cuando todavía era Sun Microsystems antes de ser Oracle, lo donó a la Fundación Apache y desde el año 99 es la Fundación Apache la que se encarga del mantenimiento y del desarrollo continuo, día a día, de las capacidades de Tomcat. Hay muchos proyectos relacionados con Tomcat también, pero vamos a echar un vistazo rápidamente a las versiones últimas. Las versiones últimas de Apache Tomcat, las 6 y las 7, siguen la especificación 2.5 y 2.1 del Servlet y del JSP, como se ve en esa transparencia, que está a nuestra disposición también.
Tiene también características de gestión de procesos y con ASF, etcétera. Hay cada 2x3 versiones buenas o digamos mejoradas, ¿de acuerdo? Algunas veces las versiones se discuten en la comunidad que desarrolla Tomcat, otras veces son, como dice ahí, efectivamente son parches que se sacan para mejorar la seguridad y no se discuten con todos, sino que directamente se liberan, que se dice, se libera la versión. Tomcat, como decíamos antes, sigue la especificación de Sun, ahora Oracle, del Servlet 2.5, del contenedor de páginas que entienden Java, por así decir, hablando en lenguaje común. El Java Community Process, cuya página web es jcp.org, es el proyecto o la comunidad de desarrollo que lleva la especificación de los servlet. En este caso, con ese número que viene ahí, el JSR 0000154, es con el que se especificó las dependencias que actualmente soporta Java, que tienen que ver con lo que vemos ahí abajo, de que permite diferentes características de referencias a páginas, a servlet, mapeados, etcétera. Además, esta especificación de servlet permite anotaciones, ahí vemos un ejemplo, no nos vamos a entretener porque queremos llegar a la gestión de aplicaciones, ¿vale? Podemos tener el código fuente de Tomcat, de cualquier versión, de Tomcat 6, de Tomcat 7, podemos tener el código fuente, podemos tener el binario, el ejecutable para instalarlo en sistemas operativos variados, como cualquier New Linux, como en Microsoft Windows, cualquier sistema Unix. Para cualquier sistema operativo prácticamente del mundo hay un Tomcat. De hecho, Tomcat está en los repositorios Debian New Linux, de Debian GNU Linux, con lo cual, como Debian es el sistema operativo universal que admite todo tipo de arquitecturas, pues prácticamente podemos tener un Tomcat instalado en cualquier sitio. De hecho, hay Tomcat instalados en los routers, en distintos dispositivos en los que hay Java. Hay un montón de dispositivos embebidos o empotrados en los que hay Java en el lado del servidor, y en esos casos normalmente suele haber un Apache Web Server y un Apache Tomcat ayudando a servir esas páginas web y esos objetos web. Las aplicaciones JSP y Servlet que se instalan en Tomcat tienen una estructura, como vemos ahí, determinada, que viene determinada precisamente por la especificación de Sun Microsystem, y se pueden añadir componentes adicionales. Ahí vemos que hay una carpeta barra extras en la que podemos incluir componentes adicionales. Todo esto lo estamos contando a modo de resumen y para que veamos que al final no es simplemente un servidor web o un contenedor de servlet, sino que es algo mucho más complejo, es un ecosistema en el que hay multitud de servicios como el JDBC, el JNDI, etcétera, que tenemos que ser capaces de gestionar y que tenemos que ser capaces de controlar, de llevar la cuenta, de monitorizarlos, de saber qué hacer cuando pasa algo, etcétera, ¿vale? Aquí vemos un pantallazo, por ejemplo, de cómo se instalaría en una versión de Windows el instalador de Tomcat, o sea que es perfectamente, aunque está integrado muy bien con el núcleo del sistema y con las utilidades que vienen en los sistemas New Linux, normalmente también se puede instalar en Windows y las utilidades pueden cambiar en el aspecto gráfico, pero luego por debajo los ficheros de configuración son exactamente los mismos en cualquier sistema operativo en que instalemos el Tomcat. Es decir, si tú aprendes a manejar, que lo que queremos es lo que queremos mostrar hoy, que se puede aprender a gestionar aplicaciones y a mantenerlas y a llevar la cuenta de cómo funcionan, pues nos va a servir tanto para el Tomcat en Windows, como para el Tomcat en Linux, como para el Tomcat en cualquier otro sistema Unix, etcétera. Ahí vemos que la diferencia pues es que en un caso se ejecutan ficheros .exe en Windows y en otro caso pues son ficheros binarios de Linux que se invocan con SH, con el shell de Linux, etcétera. Estas son las páginas principales de la documentación de la versión 6. La versión 7 que también ha salido ahora pues es parecida, con un 7 en vez de donde pone un 6. La página de documentación que normalmente viene instalada en tu instalación que te haces por defecto y puede ser recomendable desinstalarla para no tener siempre la documentación en el servidor de desarrollo o de producción. Donde se puede descargar, tomcat.apache.org, descargas, y las múltiples listas de soporte para usuarios que hay, ¿de acuerdo? Este es un pantallazo de uno de los manuales y de una de las ayudas que vienen incluidas, donde se ve ese recuadro marrón, sería lo que sería el ecosistema llamado Tomcat Server, que dentro tiene multitud de servicios. La parte amarilla serían multitud de servicios que se pueden ir añadiendo. Casi nunca vamos a ver una instalación idéntica de Tomcat en dos sitios, porque los desarrolladores, los administradores, los clientes que lo piden, pues piden instalar distintos conectores. Por ejemplo, ahí vemos un conector SSL para poder atender peticiones HTTP por el puerto 8080, etcétera, ¿vale? Actualmente las versiones modernas de Tomcat tienen lo que se llaman válvulas.
que viene ahí en inglés, válvula, serían una especie como de filtros o añadidos que permiten gestionar diferentes servicios del servidor. Y eso que vemos arriba en la esquina superior derecha de Realm es el sistema de autenticación. Podemos hacer que nuestros usuarios se autentiquen o se identifiquen para acceder al servidor, al Tomcat, como usuarios o como servidores de aplicaciones. Podemos hacer que se autentiquen de distintas formas. El sistema más básico y más digamos, obsoleto, pues es en ficheros de texto plano, donde las contraseñas están escritas en un fichero y se podrían ver por un hacker. Se puede uno identificar contra una base de datos, contra un árbol LDAP, contra un Open LDAP, contra un Open Directory o un Active Directory, perdón, de Windows, etcétera. O sea que hay muchas formas de hacer que nuestros usuarios accedan al Tomcat, ¿vale? Y luego, pues lo típico es tener distintos Tomcat en clúster, trabajando de forma conjunta, y delante de ellos esa barra vertical que hay ahí, que pone Apache Web Server, sería el servidor web Apache, el que nada más entiende páginas estáticas y un poco de PHP, por ejemplo. Ese servidor web haría de balanceador de carga, que se suele llamar, para distribuir la carga a todos esos Tomcat que pueden trabajar en clúster o no, ¿de acuerdo? Entonces a la izquierda vemos que hay peticiones del cliente web, que puede ser un teléfono móvil, una tablet, un ordenador, una aplicación web, un servicio web, que llaman a nuestro web server, que está ahí en vertical, en azul, y a mano derecha tenemos distintas instancias de Tomcat, que pueden estar en distintas máquinas o en la misma máquina, ¿de acuerdo? La configuración admite varias posibilidades, en la misma máquina, en distintas máquinas, etcétera. Para una pincelada breve ahora de 3 diapositivas para comentar que para gestionar todos estos sistemas, cuando estamos en una máquina Linux o Unix, es muy útil utilizar los scripts de Apache Ant, otro proyecto más de la Fundación Apache, cuya página web vemos ahí, ant.apache.org, que básicamente va a ser una herramienta para construir software en Java y no solamente en Java, porque Apache Ant permite compilar un programa en Java, distribuirlo, copiar ficheros, subirlos por FTP, cambiar los permisos, copiar imágenes y copiar ficheros HTML. Es decir, Apache Ant sería, para entendernos, como un script de comandos por lotes, como eran los ficheros .bat en MS2 y en Windows, como son el shell script, los shell script.sh en Linux, pero además además de entender todo eso, además entiende Java. Entiende el compilador de Java, entiende el cargador de clases de Java, la seguridad, se puede conectar a la base de datos, es decir, ahí puede hacer multitud de tareas. En un fichero de Ant, lo que tú harías como administrador sería las tareas que tendrías que hacer tediosamente todos los días para poder gestionar tus aplicaciones en el servidor web, en el servidor Tomcat, etcétera. Todas esas las empaquetas en un ficherito y las puedes lanzar programadas como tareas a las 3 de la mañana, todos los días, periódicamente, cada 2 horas, cada 3 segundos, etcétera, ¿vale? Entonces aquí tenemos una breve instrucción de cómo se podría instalar el Apache Ant, que nuevamente, aunque Apache Ant, igual que Apache Tomcat, igual que el Apache Web Server, nace en el mundo del software libre y de Linux y de Unix, también hay versión para Windows, ¿vale? También podéis tener versión para Windows, pero desde luego encaja mucho mejor en en arquitecturas de tipo Linux, ¿vale? Podemos ver en esta, por ejemplo, os he puesto un ejemplo ahí, la página del manual, donde podemos encontrar ejemplos de tareas que muestran todo el potencial de Apache Ant. Vamos a echar un vistazo rápido a la arquitectura del Tomcat, ¿vale? En el que aquí vemos a mano izquierda pues una serie de clientes web, que pueden ser desde teléfonos celulares, PDAs, máquinas expendedoras, PCs, etcétera, que llaman a un servidor web, que puede ser el Apache, y que llaman luego después, para recoger los datos, a los sistemas corporativos, los sistemas Enterprise, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente se pone delante de todo eso, para aceptar las peticiones externas, un servidor HTTP de Apache, el servidor web server, y el Tomcat, como vemos aquí, esta transparencia se ve detrás. Detrás del Apache estaría el Tomcat, o bien un JBoss, o bien un Jerónimo, o bien un WebLogic, un WebSphere de IBM. Todos esos son servidores de aplicaciones Java comerciales que tienen muchas características que tiene Tomcat y luego normalmente muchas más. Un WebSphere o un WebLogic tiene todavía muchísima más potencia y características que un Tomcat, pero aún así no hay que menospreciar, como queremos hacer ver en esta clase de hoy, al Tomcat, porque para la mayoría de las aplicaciones que hay actualmente corriendo sirve perfectamente un Tomcat. Lo único que si tenemos que utilizar también EJBES, si tenemos que utilizar Java Enterprise Edition, JEE, ya el Tomcat se nos queda un poco corto, ¿vale? Bueno, pues ahí vemos que los típicos problemas que surgen en las aplicaciones corporativas, de consumo de recursos, de alta concurrencia de aplicaciones, de consumo de CPU, de seguridad, se pueden configurar fácilmente con
un servidor web para servicios para contenido estático, el Apache Web Server, y pegado a él, como vemos ahí, el servidor de Tomcat, ¿vale? En una zona desmilitarizada, una DMZ, o donde fuera, ¿vale? Podríamos tener, como esta transparencia, un balanceador de carga que hace que el servidor web mande las peticiones a un Tomcat o a otro en función de lo que nos convenga, ¿vale? El servidor HTTPD, el web server de Apache, tiene su arquitectura tanto para Windows, para Linux o para Novel Network de distintas formas, implementado en forma de procesos hijo, etcétera. Nos vamos a saltar eso porque no da tiempo ahora a tratarlo. Y lo interesante es que la arquitectura de Tomcat incluye conectores para multitud de protocolos. Esto sí es importante. Podemos tener el Tomcat conectado a multitud de plataformas y protocolos por medio de esos conectores. De tal forma que allá abajo, como se ven, son los contextos de las aplicaciones, con todas sus variables, con todo su entorno, sus bases de datos, etcétera, almacenados en un host, en una máquina, y por encima tenemos una serie de conectores que nos permiten comunicar con el mundo exterior para atender peticiones CORBA, peticiones de web service, peticiones HTTP, peticiones web seguras, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, la arquitectura de Tomcat, por supuesto, permite delimitar cómo queremos que funcione. Permite delimitar cuánta memoria queremos que consuma, cuánta CPU queremos que ocupe, cuánta máquina virtual queremos que levante, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, una tarea muy importante sería, que esto lo analizamos en algunos cursos que tenemos en la UDIMA y en Access Campus, la integración de todos estos sistemas. Cómo se pueden integrar y qué configuración adicional hacen falta para integrar todos estos sistemas en función de las necesidades que tengan nuestras aplicaciones. Entonces hay que definir el número de servidores, de aplicación web, o el número de contenedores web, el número de web server, el contenido que queremos distribuir de forma estática y el que queremos distribuir de forma dinámica, cómo queremos tratar esas sesiones, cómo va a ser el cacheo o almacenamiento temporal de esos ficheros que queremos mostrar a los usuarios, cómo vamos a comportar o cómo se va a comportar los sistemas cuando va a haber un fallo, cómo queremos que se recupere de los fallos, si hay balanceo de carga, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues pasamos de largo esto, que es para un curso más largo de Apache Tomcat, un curso de 40 horas por lo menos sería necesario, o de 20 o 30 si ya alguien lo conoce y quiere actualizarse. Y pues lo suyo sería efectivamente utilizar una serie de módulos que hay para poder dotarle al Apache Tomcat, igual que al Apache Server, del entendimiento de distintos protocolos. ¿De acuerdo? Saltamos todo esto que sigue siendo un poco introductorio. Estoy viendo el tiempo que tenemos, ¿vale? Podemos tener incluso módulos que nos permitan la replicación de las sesiones, que esto es interesante, veríamos en su momento por qué, puede ser interesante, ¿de acuerdo? Cómo podemos trabajar en clúster. Ahí vemos en rojo que basta con añadir unas cuantas líneas en el fichero de configuración, insisto, tanto de Windows como de Linux, el fichero de configuración es el mismo siempre, ¿de acuerdo? Y añadiendo unas cuantas líneas podemos decirle que queremos levantar varios nodos o varias instancias de Apache Tomcat. Hay que tener en cuenta que cada Apache Tomcat que levantemos, cada instancia, va a ser una máquina virtual de Java consumiendo memoria. Así que al final siempre todos estos nodos es necesario dotarlos de memoria suficiente, dotarlos de una máquina virtual de Java que soporte toda esa memoria, ¿vale? Podemos tener gestión de alta concurrencia con el AJP 1.3, con el conector AJP 1.3 y con esas válvulas que hemos dicho. Y luego, como vemos ahí, tenemos muchas páginas de configuración dinámica que nos permiten monitorizar cómo está el sistema y hacer cosas con él. Hacer cosas como ver si algo falla y actuar de una manera determinada. ¿De acuerdo? Esas páginas, por supuesto, se pueden acceder remotamente a través de HTTP y podemos estar siempre atentos a lo que pasa en el servidor. No hace falta estar físicamente en el servidor para ver lo que pasa. Como siempre, estos servidores vienen preparados para informar, ir facilitando el estado en el que está a quien lo está utilizando a través de web. ¿De acuerdo? Todos estos son módulos que estoy dejando pasar para que se vean un poco la arquitectura y cómo es el proceso, para poder contarlo más o menos rápido en el tiempo que tenemos, ¿vale? Y aquí incluso nos podríamos plantear los pros y los contras de tener un Apache Web Server junto con un Tomcat. En algunos casos, si no hay suficiente tráfico, pues puede ser absurdo tener el Apache Web Server delante atendiendo peticiones de un Tomcat. El mismo Tomcat, como decíamos al principio, puede hacer de Apache Web, puede hacer de servidor web, ¿de acuerdo? Aquí tenemos algunos enlaces, como decíamos antes, el apache.org. Ese primer enlace que viene ahí, httpd.apache.org, es el enlace oficial del servidor web Apache.
que es el que sirve páginas web y el que está en todos los routers, en muchos dispositivos y en muchos sitios web. El servidor web más difundido en Internet y que más utilizado es el servidor web Apache, y ese es su sitio web, httpd apache.org, que viene de la terminología Unix y Linux y quiere decir D de demonio, demonio HTTP, ¿vale? Ahí vemos las páginas del Tomcat que decíamos antes y las de soporte. Algo que nos interesa comentar en esta clase es cómo podemos monitorizar Tomcat. Pues resulta que hay un protocolo que es el JMX, el Java Management Extensions, que es un protocolo y una interfaz de programación, un API, que implementa tanto el contenedor de Servlet, que es Tomcat, como muchos otros servidores de aplicaciones. Bueno, de hecho, todos los servidores de aplicaciones de Java, WebSphere, WebLogic, Red Hat, etcétera, Jerónimo, todos tienen que implementar el JMX para poder estar certificados como un servidor de aplicación Java, e incluso como un contenedor de Servlet. ¿Esto qué va a permitir? Que todos esos componentes Java que viven en el servidor, que están en el servidor internamente, informan a la aplicación, informan al servidor de su estado y de sus propiedades, que también se pueden cambiar a través de esto del JMX. Es decir, todos los objetos que hay dentro del servidor, al final esto no es un único programa servidor, son multitud, a veces miles de objetos Java que están trabajando de forma colaborativa, ¿de acuerdo? El propio servidor Tomcat, el propio servidor WebLogic, el propio servidor WebSphere, el propio servidor Red Hat, son todos un conjunto de componentes Java que se comunican entre ellos por medio de JMX informando de su estado y, como vemos ahí, tienen atributos de lectura y escritura. Podemos cambiar el estado del servidor modificando esos atributos. Bueno, pues eso es lo interesante porque estos componentes exponen, como dice ahí abajo, exponen su estado e informan a quien quiera leerlo. Normalmente basta con escuchar en un sitio concreto, en un puerto concreto, y podemos estar escuchando, leyendo, se entiende, o monitorizando, escribiendo en un log, en una base de datos, cómo va el servidor. Podemos saber cómo va la memoria, la que está utilizando, la que queda libre, cómo va el recolector de basura, etcétera, ¿vale? El estado de los conectores, el estado de los distintos pools. Los pools o las colas, hay colas de petición, colas de procesos, colas de base de datos, hay distintas, digamos, colas de objetos que están esperando que les toque su turno para hacer algo, ¿vale? Pues todo eso podemos conocerlo. El estado de los orígenes de datos. Los orígenes de datos son los enlaces del servidor web y el servidor de Servlet con las bases de datos corporativas que tengamos de MySQL, PostgreSQL, Oracle, DB2, Microsoft SQL Server, etcétera, ¿vale? Podemos ver el rendimiento, etcétera. Y hay un montón de herramientas. Hay multitud de herramientas y cada día hay más que nos van a permitir monitorizar esto. Lo podemos hacer desde consola, si nos gusta escribir en texto y queremos hacer unos scripts rápidos con ANT, etcétera, con el JConsole, si tenemos instalado el JDK como vemos ahí, podemos monitorizarlo. También podemos hacerlo con máquinas, con aplicaciones virtuales, ¿vale? Visuales, quiero decir, ¿vale? Con aplicaciones visuales, con una serie de profiles o con herramientas incluso de terceros y personalizadas. Aquí vemos un pantallazo de una herramienta que nos permite monitorizar la memoria, como vemos ahí. Vemos que podemos monitorizar la memoria, que podemos monitorizar el log, etcétera, ¿vale? El estado de los data source se vería por aquí. Esto es una típica herramienta que nos va informando por medio de JMX de esos MBeans. Los MBeans son los componentes que hay dentro del Tomcat y lo forman el servidor en sí, informando de todo su estado. El manager, el REAN, que es el servidor de autenticación, los recursos, las válvulas con los filtros, multitud de aspectos del servidor se pueden controlar a partir de estas aplicaciones, como el rendimiento, las peticiones que ha habido, el máximo tiempo que ha habido para una petición, que nos puede indicar que algo va mal, etcétera, ¿vale? Por supuesto, con estas herramientas podemos monitorizar un servidor o varios servidores que estén en múltiples sitios o en un mismo equipo o trabajan en clúster, etcétera. Estas herramientas se les configuran distintos, por así decir, escuchadores, los listeners que a veces dice Oracle, se le configura algún listener y entonces están atentas a monitorizar aspectos de diferentes servidores, el estado de los orígenes de datos, las veces que se han quedado las consultas esperando por un recurso, los pools de conexión, etcétera, ¿vale? Todo esto son simplemente pantallas de ejemplo, ¿vale? Para que sepamos que podemos llegar a monitorizar no solamente el servidor, sino lo que más nos interesa en esta charla, que es esto, monitorizar nuestras propias aplicaciones. Somos los administradores del Tomcat y algún desarrollador o un equipo de desarrolladores nos ha facilitado su fichero de la aplicación que hemos distribuido o que hemos desplegado, que es la palabra técnica, que hemos desplegado en nuestro servidor.
Queremos tener métricas de su rendimiento, queremos monitorizar los procesos de esa aplicación y queremos poder reconfigurarla, sobre la marcha. Entonces, para reconfigurar y monitorizar nuestra aplicación, tenemos múltiples opciones nuevamente. Podemos, por ejemplo, escribir un componente MBean específico para crear un interface y mediante un descriptor XML especificar lo que nos interesa de toda esa información que está escupiendo, por así decir, con perdón, que está emitiendo el servidor, podemos monitorizar lo que nos interese. También podemos desplegar un paquete al Tomcat para que haga algo concreto, etcétera, ¿vale? Hay ejemplos en multitud de manuales que están en la documentación oficial del Tomcat, está todo esto. Todo esto que estoy contando está en la página web que hemos visto de documentación del Tomcat, que además esa documentación por defecto se instala siempre en nuestro servidor. O sea que nuestro propio servidor incluirá documentación para cómo poder hacer todo esto. Aquí vemos un ejemplo que no procede ahora, no hay tiempo, de cómo podríamos hacer nuestro propio MBean para pedirle que nos devuelva contadores de algo, contadores de milisegundos del tiempo de proceso, de las peticiones, etcétera. Y luego ese contador que has desarrollado tú en Java a partir de una plantilla, de un ejemplo que hay, que no tiene ninguna dificultad, se crea un fichero jar y se ejecuta el fichero jar y se mete como una librería. Ahí vemos que dice al final, pones el fichero jar, tu aplicación Java que va a hacer que monitorices tu servidor en el directorio principal del Tomcat, que es Catalina base. El contenedor se llama Catalina base, /lib de librerías. En /lib hay librerías de Java muy variadas, ¿vale? Como son I26, sigo adelante porque tenemos 3/4 de hora de desarrollo y luego tenemos preguntas. Continuamos viendo ahí una pantalla de cómo podríamos escribir un filtro. Recordamos que a partir del Tomcat 6 y 7 tenemos filtros, válvulas que facilitan el desarrollo de todas estas cosas. Consultemos la documentación o preguntemos a los profesores apropiados en Access Campus y en Aula Udima, ¿vale? Y podemos hacer MBean que estén monitorizando de forma automática aspectos de nuestro servidor, ¿vale? Lo podemos hacer de forma remota, no hay por qué estar en ese servidor, como digo, puede ser un componente que esté en otro sitio y esté escuchando a otro servidor. Podemos hacerlo a gran escala, es decir, que podemos monitorizar 1 o 1000 servidores, todo dependerá de la memoria que tengas y el ancho de banda que tengas, ¿vale? Y eso nos va a permitir, pues, tener, como dice ahí abajo, más herramientas incluso. Una herramienta que se utiliza mucho y también se puede instalar haciendo simplemente, luego podemos entrar a la máquina virtual para que lo veáis. En los últimos 10 minutos quería entrar a una máquina virtual donde veis que está el Tomcat para que lo veáis, ¿vale? El Nagios es como MySQL, hay una versión comercial que cuesta un dinero la licencia, tienes un soporte comercial y también lo hay versión libre que tú te lo puedes instalar, incluso tiene las fuentes y lo despliegas, es una herramienta de monitorización. En Debian basta con poner apt-get install Nagios o Nagios 3, etcétera, y te instala el componente ya, ¿vale? Aquí vemos una pantalla de qué información, por ejemplo, da el Nagios de distintos aspectos del servidor. Con el HTTP, con el DNS, con el SSH, o sea, cosas con las que se comunica el Tomcat y que nos permite monitorizar Nagios. Nagios no solamente monitoriza Tomcat, sino que monitoriza muchos aspectos del servidor. Otra herramienta muy importante, de la que no tengo puesta transparencia, es WebMin, como web acabado en min, de administración. WebMin, todo junto, es una herramienta que permite monitorizar cualquier servidor Unix o Linux de forma remota vía web, ¿vale? Aquí vemos cómo se podría invocar al Nagios, que no viene al caso ahora entretenernos en esto, porque quería enseñaros un pantallazo de la máquina, ¿vale? Simplemente que lo tengáis. Puedes controlar por medio de JMX distintos componentes que hay, como preguntar por errores, como vemos ahí, preguntar si ha habido algún error, etcétera, ¿vale? Detectar, por ejemplo, cuándo se ha quedado sin memoria. Como todo lo que va haciendo la aplicación y el servidor se va guardando en un log y los objetos van informando de ello, podemos tener acceso a toda esa información y saber cuándo se ha quedado sin memoria, cuándo ha fallado una cola, o etcétera. Cosas que puedan tener que ver o bien con la configuración del servidor o probablemente con la gestión que hace el desarrollador de la aplicación Java que nosotros como administradores hemos desplegado en el servidor. Normalmente es la misma persona a lo mejor la que desarrolla que la que despliega, pero puede ser que no. Y el que despliega es un equipo de desarrollo y el que despliega es el equipo de administración y el que ha desarrollado esa aplicación que se está desplegando es un equipo de desarrollo o una tercera empresa. Entonces, como vemos aquí, hay mucha información que tenemos que poder saber consultar.
¿vale? Saber cuándo se ha excedido determinadas condiciones, cuándo nos estamos acercando a un límite de memoria ocupada, cuándo nos quedamos sin memoria, e incluso, mediante ese script que hay ahí, esto funciona solamente en las versiones en Linux y en Unix, no funcionaría en Windows, mediante curl, por ejemplo, que vemos ahí, con ese comando, que es tan largo que hay ahí en pantalla, podríamos incluso hacer que nos notifique cuando algo va mal en determinado momento, ¿vale? Y todo eso gracias a, por ejemplo, Apache Ant y al protocolo JMX. JMX, como dice aquí, y esto es lo más importante, la conclusión a sacar de todo esto que estamos hablando, es que nos va a permitir monitorizar y gestionar todas las máquinas virtuales que intervienen aquí, que pueden ser muchas y variadas. Además, Tomcat como servidor, como contenedor, expone una gran cantidad de información mediante JMX y herramientas hechas por Apache y por terceros, libres o comerciales, gratuitas o de pago. Podemos tener distintas aplicaciones, como digo, que lean esa información y nos lo pongan bonito, en forma de una página web, en forma de un arbolito, en forma de una pantalla bonita, en forma de un informe con mucho PDF. Es decir, que tenemos muchas posibilidades, ¿vale? Gracias a todo eso. Y aquí tenéis algunas presentaciones que he incluido, son oficiales de la gente de Apache, que lo veis ahí también, la URL que es, ¿vale? Para más adelante, para otros cursos, veríamos esto de securizar y gestionar instalaciones Tomcat, ¿vale? Dejamos aquí algunos enlaces que pueden ser interesantes, tomcat.apacheorg/security.html. Todo esto forma parte de la documentación y está siempre libre y disponible, o sea que no hay que preocuparse mucho por encontrarlo porque está siempre a mano, ¿vale? El sistema de seguridad de Tomcat incluso se puede, digamos, integrar con la seguridad de nuestro sistema Unix o del sistema Windows incluso, ¿vale? O sea que está todo cada vez más mejorado, perdón por la palabreja, está todo cada vez más elaborado para que pueda integrarse con distintos sistemas operativos, ¿vale? Aunque siguen recomendando Tomcat y Apache Server, instalarlo siempre en máquinas Unix o Linux por el rendimiento de determinadas librerías, ¿vale? No vamos a contar nada más de esto porque se nos acaba el tiempo y quería ver que la máquina virtual, simplemente que sepáis que se puede filtrar un montón de información y que podemos verla de distintas formas. Hay un libro muy bueno que ha salido hace poco, que es este, de un señor que es hindú, pero aunque es su primer libro, está muy bien escrito y el hombre tiene mucha experiencia. Este libro lo recomiendo, si alguien tiene ocasión de comprarlo, lo hay en versión digital y en versión papel. Apache Tomcat 7 Essential, cuenta incluso temas avanzados y tiene un capítulo específico en el que habla de lo que hemos comentado hoy por encima, que es la seguridad de las aplicaciones, ¿vale? Aquí vendrían preguntas y comentarios, pero antes de ello, si me permitís, quería dejar de compartir esta transparencia y si no doy ningún pantallazo raro, pues compartir la máquina virtual que viene por aquí. La vais a ver ahora. Esto es una instalación, creo que se ve, de Apache Tomcat, que se ha hecho por defecto en una máquina Linux, en un Linux Mint. Esta máquina es una versión de Debian, de Ubuntu, que se llama Linux Mint, como menta. ¿Vale? Entonces, típicamente cuando tú instalas el Apache en cualquier máquina Windows o Linux, pues te lo lleva por defecto a este puerto, al puerto 8080, que es el que está por defecto, pero por supuesto se puede cambiar, y sale algo parecido a esto, que te ha instalado la documentación, que te ha instalado unos ejemplos y que tienes unas páginas para administrar. Estas páginas para administrar, que son estas que vemos aquí, te permiten administrar todo el servidor y todo lo que ves aquí, toda esta información y todos los clics que puedes hacer existen gracias a eso que decíamos del JMX. Es decir, desde aquí puedes gestionar tu aplicación gracias a que los componentes están escuchando en JMX y hablan con, en este caso, la página JSP que está pintando esto, ¿vale? Podemos ver las máquinas virtuales que hay, podemos ver la ayuda, podemos ver el estado del servidor. Hay un botón por aquí arriba que decimos estado del servidor y nos dice en qué estado está el servidor. E incluso vamos a ver que hay un estado más detallado. Estos son estados de la máquina virtual y de cómo están los servicios, y si pinchamos en el botón de arriba que dice estado completo del servidor, esta es la página de administración, digamos, básica que viene ya instalada con el servidor, ¿de acuerdo? Que se puede habilitar o deshabilitar, por supuesto, es interesante tenerla siempre habilitada. Y aquí se accede con un usuario, no accede cualquiera. No lo hemos visto, pero aquí se accede con un usuario autenticado o bien contra un fichero, contra una base de datos, contra una Active Directory, etcétera. Y podemos ver múltiple información del servidor, como las aplicaciones que hay desplegadas,
el estado de cada una de ellas, etcétera, pero hay muchas más páginas de administración que esta, incluso de terceros, que tú puedes instalarte un componente, como decíamos antes, para monitorizar tus aplicaciones, ¿de acuerdo? Solamente entrar a la otra página web que quería que se conociera, aparte de esta que es la página web principal del proyecto Apache Tomcat, que es tomcat.apache.org, donde tenemos para descargar las múltiples versiones, tenemos la documentación que además viene ya instalada por defecto en tu equipo, y el otro componente fundamental, esto de Linux Mint, es el servidor que estoy utilizando, es la versión de Linux que estoy utilizando basada en Debian y Ubuntu, ¿vale? Este sitio web, ant.apache.org, el de la hormiguita, ant en inglés es hormiguita, es hormiga, vaya, nos comenta información de cómo podemos descargarnos y documentarnos sobre esta herramienta de administración que nos permite multitud de opciones para configurar y administrar servidores Unix y Linux. Y la última página antes de llegar a los ruegos y preguntas, que tiene que ser a -4, es 36, es la de WebMin. Si buscáis en Google WebMin, la página principal, no confundirse, por eso la quería poner yo para que se viera, es esta, webmin.com. WebMin viene por defecto también en muchos Debian. Con WebMin podemos administrar remotamente cualquier sistema Unix o Linux. Incluso aquí veis que también lo hay para Solaris, para Debian, para Red Hat, etcétera, ¿vale? Y lo único, bueno, si estas cosas las tenéis en un sistema basado en Debian Ubuntu, pues aquí basta con poner, por ejemplo, si quieres buscar algo que tenga que ver con Tomcat, tú dices, a ver, paquetes que tengan que ver con Tomcat. Y vamos a ver qué cantidad de paquetes tienen que ver con Tomcat, Tomcat 6, Tomcat 7, etcétera. ¿Qué paquetes hay que tengan que ver con Apache Ant? Bueno, en este caso han salido mucho porque la palabra Ant está en muchos sitios. Vamos a decirle al gestor de paquetes que nos diga si hay alguno que se llame Ant. Y por aquí quería que lo vierais, pero bueno, este es, ¿vale? Ant Java Based Build Tool Like Make. Es decir, es una herramienta parecida al Make que se hacía antiguamente cuando hacías un programa a mano en C, el Make Install, el Make Build, etcétera, pero que sirve para un montón de opciones de configuración. Si ejecutamos man ant, no, que se me ha metido una T ahí de más. Si ejecutamos man ant, vemos la página de ayuda, ¿vale? Donde podemos ver, echar un vistazo rápido a opciones que tiene. Bueno, en esta página no está, estaría a lo mejor en info. Habría que poner info ant, pero no lo pongo ya porque se me echa aquí el tiempo encima. Y lo otro sería buscar en tu caché de tus aplicaciones, del repositorio oficial de tu distribución de Linux, en este caso de Debian o de Linux Mint, por ejemplo, lo que decíamos de WebMin, ¿vale? El servidor de WebMin. En este caso no está, el repositorio oficial no está, pero si veis en la página que yo he entrado antes, aquí dice paquete para Debian. O sea que en este caso puedes instalarte el paquete bajándotelo el .deb e instalándolo, o bien esto te permitiría tener mucha más información de tu servidor, o bien cambiando de repositorio. Y ya lo último sería ver qué tenemos que tenga que ver, mayúsculas o minúsculas, con JMX. JMX es el componente, a ver, he puesto algo mal, search, sí, es que quería poner un grep y me ha salido otra cosa. Distintas librerías de Java que tienen estos son, por ejemplo, ¿vale? Si queréis tener los extras de Tomcat, os recomiendo este paquete que hay aquí. Tomcat 6 extras, Serlet y JSP Engine, componentes adicionales, entre los que está componentes de ayuda para JMX, ¿vale? Estos son componentes que hay para la versión 6 y para distintas versiones anteriores. Entonces, además de instalar el paquete Tomcat 6, recomiendo, si estáis en una distribución de Linux, instalar el paquete Tomcat 6 extras. Eso es importante para poder tener acceso a a más componentes de administración, ¿vale? Hay algunas librerías más que tienen que ver con el JMX y por aquí, si decimos apt-cache search Tomcat y filtramos un poquito
algo de gestión. A lo mejor he escrito yo algo mal, un momentito, o no estoy con el repositorio apropiado. Tenemos un componente, un paquete de Debian que se llama Tomcat 7 Admin, que es para administrar sitios web de Tomcat. Luego estarían los ejemplos y lo mismo la versión 6, Tomcat 6 Admin y Tomcat 6 ejemplos. O sea que lo suyo sería instalarse el Tomcat 7. Podemos además decirle, ya por último, para terminar, que casi son y 40, decimos que qué paquetes hay que se llamen Tomcat, y yo tengo concretamente instalados aquí el Tomcat 7, que digamos que sería el motor de base de datos, el motor de servlet básico, ¿vale? El admin para administrar, librerías comunes y aquí en este caso me faltaría el que hemos dicho antes de los extras. Aquí no tengo instalados los extras, tendría que decirle en este caso, lo puedo hacer en directo, le puedo decir, oye, mira, instálame el Tomcat 7 extras, hemos dicho que se llamaba, ¿no? Pongo la clave de este usuario. A ver, que me he equivocado yo. Me he equivocado en directo. Search Tomcat. Un momentito. Está el admin. Common file, ya hemos dicho el admin. Extras. Ah, vale, es que es de la versión 6. De la versión 7 no hay, sería de la versión 6. Bueno, entonces la forma de instalarlo sería así. Tomcat, así es que no se llama Tomcat Extra, sino que hay que poner la versión, si quieres la 6 o quieres la 7. Me faltaba poner el numerito de versión que yo quería, ¿vale? Entonces se conecta al repositorio. Esto sería fundamental para tener más herramientas de administración en nuestro Tomcat. Y se ve que aquí no tengo yo el repositorio adecuado y de las 7 no hay. Tenemos el último, que son i42. Bueno, se me ha ido el dedo en la máquina virtual. Vamos a ver si antes de entrar a juegos y preguntas pongo el comando bien. Un momentito. Sería instálame Tomcat 6 extras. A ver si ahora lo instalan. Bueno, en este caso tengo librerías que no se van a instalar porque estoy en la versión 7, no en la 6. Pero sería por ahí iría el tema, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso. Yo en esta máquina tengo instalados un Tomcat 6, un Tomcat 7 y otros que están a mano, porque también puedes instalarlo como se ve aquí. Ya para terminar de verdad, que son i42, esto sería el paquete de WebMin, por ejemplo, te vas a la página principal de Apache, a descargas, y te dice, ¿qué versión quieres? Y si dices la 7, tienes varias opciones, y de hecho aquí está la versión para Windows, ¿vale? Aquí tenemos la versión de 64 bits para Windows, de 32 bits, ¿vale? Tenemos diferentes versiones comprimidas, y luego todos estos extras. Estos extras, si no encuentras tu paquete, esos que yo me quería instalar ahí a mano, también los tienes aquí, ¿vale? Todos estos extras, JMX Remote, Web Service y los adaptadores variados, los puedes instalar desde la página web principal de Apache. Bueno, para más información podéis entrar a la página web de Apache Tomcat, tomcat.apache.org, o consultarnos. Creo que he puesto yo por aquí, no lo puse, perdón un momento, que voy a ponerlo aquí en pantalla, que se vea. Estamos en Aula Udima. Tenemos cursos en Aula Udima relativos a esto y también podéis escribir si queréis por correo electrónico. Pues nada, muchas gracias, un saludo de Miguel Ángel Jiménez y gracias por vuestra atención. Me quedo aquí por si hay comentarios o preguntas o cualquier duda. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por ofrecernos esta exposición tan interesante. En primer lugar, bueno, me gustaría dar las gracias a todos los espectadores que nos están siguiendo en directo a través de esta sesión de Hangouts por dedicarnos su tiempo y su atención durante los cursos de verano de 2015 de la Universidad a Distancia de Madrid. Si os parece, a continuación vamos a proceder a trasladar a Miguel Ángel las preguntas que nos puedan llegar por parte de nuestros participantes. Entonces, como Hangout tiene cierto retraso, vamos a esperar un minuto, Miguel Ángel, a ver si aparece alguna pregunta, porque ahora mismo no tenemos ninguna. Vale. A ver si nuestros espectadores quieren formular alguna pregunta. Aquí estamos a la espera de si alguien interviene. Es un tema quizá demasiado técnico y a lo mejor las preguntas surgen cuando alguien se pone a trabajar con ello.
Claro, bueno, en cualquier caso, como tienen tu contacto, si esto sucediera, pues podrían ponerse en contacto contigo y solucionar estas dudas. La UDIMA tiene títulos propios también emitidos en colaboración con Exes, en los que se tratan servidores de Linux, servidores de Tomcat. Entonces, bueno, si alguien está interesado en cursar algún título propio de la UDIMA o alguna asignatura concreta o quiere alguna tutoría específica, pues siempre puede contactar con nosotros en udima.es o en exescampus.com o en el correo que hemos dado y estaremos encantados de ayudarlos. Bueno, parece que no se formulan preguntas, Miguel Ángel. Quizá es como comentabas, que esto cuando una vez se pone uno a andar es cuando le surgen las dudas. Como decías, están a disposición de los participantes los cursos, tanto a través de la plataforma de Exes como de Udima, por si quisieran profundizar en el tema. Les quería dar las gracias por la participación. Esperamos que os haya resultado atractiva la exposición. Y bueno, nos gustaría invitaros a que continuéis con nosotros en los siguientes cursos que seguirán teniendo lugar durante todo el mes de julio en la UDIMA. Te voy a devolver la palabra, Miguel Ángel, para que puedas despedirte y muchísimas gracias. Pues nada, encantado de haber participado una vez más y de colaborar en estos interesantes cursos de verano de la UDIMA, que permiten estas pequeñas píldoras gratuitas abiertas a todo el mundo para conocer tanto a los profesores como las materias que impartimos en la universidad. Y gracias por participar y por visualizarlo. Supongo que también es más fácil posteriormente encontrar el vídeo y verlo que a lo mejor estar atento a una hora determinada. Gracias por todo y un saludo. Nos encontramos, en este caso yo volveré mañana otra vez para hablar un poquito más de Linux, de New Linux. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes.